El secreto de un siglo. Mel Brooks rompe el silencio sobre sus actores más locos. A sus 98 años, el legendario Mel Brooks, una fuerza irrefrenable de la comedia, finalmente ha soltado la lengua. Después de décadas de silencio, revela los nombres de los 6 actores que, según sus propias palabras, lo volvieron loco en el set. Y las razones, créanlo, son todo menos lo que uno esperaría. Hay un peso innegable en sus palabras ahora. Un peso que solo un hombre que ha vivido casi un siglo de brillantez y caos puede cargar, y que ya no se preocupa por la diplomacia. Brooks, quien construyó un imperio a base de la anarquía cómica, se sienta con una sonrisa astuta, listo para desvelar los nombres de aquellos pocos que lograron convertir su alegre locura en una frustración genuina. Más allá del odio, una revelación inesperada. Sin embargo, a medida que habla, se hace evidente que el odio que sentía por ellos no es odio en absoluto. Es algo más complicado, más humano e infinitamente más fascinante. Comienza reconociendo lo que todos ya saben. No le queda nada por demostrar. Premios, ovaciones de pie, décadas de risas resonando por todo el mundo, todo ya es suyo. Pero ahora, sin nada que perder, se inclina hacia las historias que alguna vez lo mantuvieron despierto por la noche. Los describe no como enemigos, sino como tormentas que amenazaban con destrozar sus sets cuidadosamente construidos solo para dejar atrás el tipo de escombros perfectos, el tipo que el público amaría para siempre. La lista, dice, no es lo que la gente espera. No se trata de rudeza, traición o fracaso. No. Se trata de cómo estos 6 actores, con su brillantez y desafío, lograron poner a prueba su paciencia de maneras que nadie más se atrevió. Lo ralentizaron, lo hicieron dudar de sí mismo, lo obligaron a luchar por cada risa y cada línea. Y sin embargo, cuando las cámaras rodaban y las luces se encendían, transformaban su frustración en magia inolvidable. La afición detrás de la frustración. Un romance complicado. Lo expresa con sencillez. Pero el peso en su voz traiciona el afecto subyacente. No se trata solo de irritación. Se trata de ser desafiado una y otra vez por personas que no se conformaban con risas fáciles o escenas simples. Personas que exigían más de él, de ellos mismos, del trabajo. Se ríe entre dientes al recordar las batallas. Pero hay una dulzura en sus ojos que dice que no cambiaría esos momentos por nada. Y así, comienza a levantar el telón, invitándonos al mundo salvaje y desordenado donde la comedia se forjó a partir del conflicto. Nos advierte que estas fueron las personas que lo hicieron querer arrancarse los pelos, pero también fueron las personas que lo ayudaron a construir su leyenda. Cada nombre en su lista cuenta una historia de amor y exasperación, tan entrelazadas que es difícil saber dónde termina una y comienza la otra. El primer tormento, el contagioso caos de Dom DeLuise. Comencemos con el que no podía parar de reír lo suficiente como para terminar una sola escena y que hizo que Mel quisiera arrancarse el pelo. Se reía tanto, tan a menudo, que incluso Mel Brooks pensó que la broma era a costa suya. Dom DeLuise no era solo un hombre que reía. Era un hombre que no podía parar de reír, y ese rasgo singular se convirtió tanto en su maldición como en su encanto. En el set, su risa era como un trueno, repentina, imparable e imposible de ignorar. Cada línea, cada gesto, cada ceja levantada de un compañero actor era suficiente para enviar a Dom a colapsar en la histeria. Al principio, era entrañable, incluso contagioso. Pero como Mel aprendió rápidamente, cuando intentas filmar una escena y cada toma es arruinada por risitas incontrolables, lo entrañable puede volverse exasperante. El caos comenzó realmente durante La loca historia del mundo, parte 1. Aunque Mel podía rastrear el patrón hasta sus primeros días trabajando juntos, en este set se convirtió en una tormenta en toda regla. Había una escena, una línea simple, nada más, donde Dom estalló en carcajadas antes de que la cámara siquiera comenzara a rodar.
Mel se quedó allí, con los brazos cruzados, viendo a Dom doblarse, jadeando por aire. El equipo tuvo que detenerse. Esperaron. Las cámaras inactivas mientras la cara de Dom se ponía roja y las lágrimas corrían por sus mejillas. La batalla por una escena. Cuando la paciencia se agotó, sucedió una y otra vez. Mel gritó, ¡acción! Una docena de veces, y una docena de veces, Dom se desmoronó. Cada toma arruinada costaba tiempo, dinero y paciencia, pero de alguna manera también iluminaba la sala con una extraña alegría. Desesperado por mantener el set en movimiento, Mel intentó todo para burlarlo. Ajustó los ángulos de la cámara para que Dom no tuviera que mirar a los actores que más lo hacían reír. Colocó accesorios para bloquear su vista. Incluso escenificó tomas para que Dom no estuviera en pantalla en el momento exacto en que se esperaba que hablara, con la esperanza de captar una línea limpia antes de que la risa estallara de nuevo. Pero nada funcionó. No importaba lo que hiciera Mel, Dom encontraba algo, una mirada, un sonido, una pausa, y volvía a caer en una risa incontrolable. Y sin embargo, fuera de cámara, era imposible no amar a Dom. Entre tomas, traía pasta casera al equipo, sirviéndolos él mismo y llenando el set con el olor a ajo y calidez. Contaba historias, hacía que todos se sintieran como en familia y convertía el rodaje más estresante en algo que parecía más una fiesta. El equipo lo adoraba. Mel nunca podía permanecer enojado por mucho tiempo porque justo cuando parecía que Dom lo había llevado al límite, entregaba una línea con una sincronización y brillantez tan perfectas que toda la frustración se desvanecía. Dom DeLuise, el caos contagioso que hizo mejor el cine. Mel Brooks admitiría más tarde, casi a regañadientes, que la energía salvaje, impredecible y contagiosa de Dom DeLuise hizo sus películas mejores. Cada risa que arruinaba una toma también elevaba el espíritu de todos en la sala. Era un caos, sí, pero también era magia. Mel pudo haberse desgañitado gritándole, tratando de mantenerlo a raya, pero en el fondo sabía que no había nadie más que pudiera aportar ese tipo de chispa a sus películas. La lluvia de acero vestida de encanto. Si Dom era un tornado de risas, la siguiente en la lista fue un huracán de control, y Mel quedó atrapado justo en el ojo de la tormenta. Ella cuestionaba todo, desde las líneas hasta el mobiliario, y de alguna manera siempre demostraba que Mel estaba equivocado. Madeleine Kahn pisaba sus sets no como una simple actriz, sino como una fuerza implacable de escrutinio, envuelta en encanto. Cada escena, cada sílaba, cada movimiento era objeto de su examen silencioso pero firme, y su llegada generalmente señalaba el comienzo de una batalla que Mel tanto temía como secretamente anhelaba. Porque la naturaleza meticulosa de Madeleine, por más exasperante que pudiera ser, casi siempre revelaba fallas que nadie más se atrevía a notar. Se sabía que llegaba tarde, pisando el set tranquila y serena, mientras todos los demás vibraban de impaciencia. Mel fulminaba con la mirada. El equipo murmuraba, pero tan pronto como las cámaras rodaban, Madeleine transformaba la tensión en brillantez. Cambiaba el diálogo sobre la marcha, reescribiendo líneas con una confianza casual que desafiaba a cualquiera a oponerse a ella. En un momento infame durante sillas de montar calientes, se negó rotundamente a rodar una escena debido al sofá en el que su personaje debía sentarse. Mel echaba humo. El equipo se revolvía nervioso, pero ella insistió en que el sofá estaba mal, que distraía del tono de la escena. Contra sus instintos, Mel lo reemplazó, y cuando vio el corte final, lo admitió. Ella había tenido razón todo el tiempo. Su dinámica era tan extraña como innegable. Se respetaban profundamente pero chocaban constantemente. Dos gigantes creativos empujando la escena en direcciones opuestas. El perfeccionismo de Madeleine no se trataba solo de su propia actuación, sino de elevar todo. La iluminación, el set, el flujo del diálogo. No solo reescribía sus propias líneas, sino que también sugería mejoras para sus compañeros de reparto. Su confianza de voz suave enmascaraba una voluntad de acero.
Era un caos, sí, pero era un caos que elevaba el nivel para todos. Sus exigencias, sus preguntas, su negativa a aceptar algo menos que lo mejor, forzaron a Mel y a su equipo a ir más allá de lo que creían posible. Las escenas en las que trabajó se volvieron más nítidas, más divertidas y más memorables. Y aunque le agotaba la paciencia, Mel finalmente la reconoció como una de sus mayores colaboradoras. Detrás de las discusiones y los largos silencios entre tomas, yacía una profunda comprensión mutua. Mel se marchaba furioso, murmurando sobre su terquedad, pero sabía que ella veía cosas que él no podía, detalles que marcaban la diferencia entre lo bueno y lo genial, y ella sabía que, por mucho que él gimiera, confiaba en sus instintos. Al final, su perfeccionismo se convirtió en el espejo en el que Mel vio sus propias fallas y su propio potencial. Le enseñó a ir más despacio, a cuestionarse a sí mismo, a exigir más de su arte. Y aunque nunca lo admitiría en el fragor del momento, a menudo se encontraba secretamente agradecido por las batallas que ella libró. La precisión dramática versus la anarquía cómica. Pero si Madeline era la perfeccionista, el siguiente en la lista lo era todo sobre la precisión, y hacía que Mel se sintiera como un músico de jazz atrapado en una banda de música, uno de los más grandes de Hollywood. Pero en el set de Mel eran agua y aceite. Ese era Gene Hackman, una potencia del drama, un maestro de la intensidad y un hombre que aportaba seriedad a cada papel que tocaba. Pero en el set de El jovencito Frankenstein, esa misma intensidad chocó de frente con el genio desinhibido y caótico de Mel. Hackman había construido su carrera sobre la disciplina, la precisión y el respeto por el oficio. Mel, por otro lado, prosperaba con la imprevisibilidad, dejando que una escena respirara, colapsara y se reformara en algo salvaje. Fue una alianza incómoda desde la primera toma. Hackman se acercaba al set como si fuera un terreno sagrado. Exigía estructura. Los ensayos eran serios, medidos, con propósito. Esperaba que todos se mantuvieran en personaje, que respetaran el momento, que honraran el trabajo. Pero la filosofía de Mel era la opuesta. Creía que la comedia vivía en los errores, en las grietas de la actuación, en los estallidos espontáneos de risa que no podían ser guionizados. Esa diferencia de filosofía se hizo palpable durante el rodaje de la infame escena del ermitaño ciego. Mientras el resto del elenco se reía y salía del personaje entre tomas, Hackman permanecía estoico, negándose a dejar que el absurdo lo sacara de foco. Su silencio entre tomas se hizo casi más fuerte que los gritos de Mel. El equipo observaba cómo Hackman fulminaba con la mirada cada vez que alguien arruinaba una toma riéndose. Para él, esto no era solo una escena, era un oficio, una responsabilidad con la audiencia. Mel una vez bromeó diciendo que intentar dirigir a Hackman era como tocar jazz al lado de un metrónomo. Sin embargo, de esa tensión surgió algo inolvidable. La escena incómoda, hilarante y perfectamente sincronizada se convirtió en una de las más icónicas de la película. La tensión creativa que dio magia a la comedia. La seriedad de Gene Hackman aportó un peso inesperado a la comedia, haciendo que cada risa fuera más nítida, cada chiste más inesperado. Demostró que incluso dos estilos completamente opuestos podían, por un momento, crear magia. Pero el costo de esa magia fue claro. El rodaje se alargó más de lo esperado. Hackman pidió más ensayos de los que Mel jamás creyó necesarios. La energía en el set se volvió tensa, y aunque el producto terminado fue brillante, ambos hombres acordaron en silencio que nunca volverían a trabajar juntos. Mel admitió más tarde que Hackman fue brillante, que su intensidad le dio a la escena una profundidad que nadie más podría haber logrado. Pero también confesó que el choque dejó cicatrices que ninguno de ellos quería revivir. Hackman dejó una actuación que resistió el paso del tiempo, pero su partida también dejó una lección silenciosa para Mel. No todos los grandes actores pertenecen a su mundo caótico.
El ritmo que crearon juntos fue extraordinario, pero insostenible. La desafiante que buscó la verdad en la comedia. Luego vino la que lo cuestionó todo. No solo la dirección de Mel, sino la esencia misma de cada escena. Cada línea era un debate, cada escena un duelo. Y sin embargo, ella entregó magia. Esa era Cloris Leachman, la desafiante que convirtió cada momento en el set, en una batalla de voluntades e ingenio. Donde otros podrían haberse acobardado ante la personalidad gigantesca de Mel, Cloris se mantuvo firme, sus afilados instintos cortando su visión caótica como una cuchilla. Cuestionaba todo, desde el significado detrás de una mirada hasta el peso de una sola pausa. Para ella, la comedia era un asunto serio, y se negaba a conformarse con nada menos que la verdad, incluso en los momentos más absurdos. Desde el primer día de rodaje, Cloris dejó claro que no estaba allí solo para recibir instrucciones. Estaba allí para construir algo propio. Cada nota que Mel le daba era recibida con una pregunta. Cada escena que él montaba se convertía en una discusión. Ella lo empujó, exigió explicaciones, exploró motivaciones que él no había considerado. Mientras Mel imaginaba una comedia amplia y una energía salvaje, Cloris presionó por algo más profundo y oscuro. Argumentó que incluso en el humor tenía que haber capas, algo real debajo de la risa, algo que le diera a la audiencia más que un simple chiste para llevar a casa. Todo llegó a un punto crítico con su papel como Frau Blücher en El jovencito Frankenstein. Mel la imaginaba como inquietante, pero juguetona, una mujer extraña cuya presencia incomodaba a la gente sin dejar de mantener el humor ligero. Pero Cloris no lo veía así. Para ella, Frau Blücher era trágica, herida, quizás incluso monstruosa, y se negó a que se convirtiera en un chiste más. Escena tras escena, ella insistía en añadir peso a sus líneas, alargando los silencios, dándole a cada palabra un filo de amenaza que inquietaba incluso al equipo. Mel luchó con ella al principio, espetándole que estaba complicando demasiado las cosas. Pero cuando la vio trabajar, no pudo negar que tenía razón. Su implacable búsqueda de la autenticidad ralentizaba todo. Las escenas tardaban el doble en rodarse. El ritmo habitual de Mel, rápido, furioso y alimentado por la risa, se desordenó. Sin embargo, cada vez que las cámaras finalmente capturaban lo que ella quería, el resultado era innegable. Aportó una profundidad a la comedia que Mel ni siquiera sabía que necesitaba. Con el tiempo, Mel desarrolló una admiración a regañadientes por su brillantez. Refunfuñaba sobre su terquedad, ponía los ojos en blanco ante sus interminables preguntas, pero en privado, admitía que ella tenía un don para sacar verdades ocultas incluso del material más tonto. Lo obligó a defender sus ideas, a pensar más profundamente, a preocuparse más, y las películas fueron mejores por ello. Incluso con todo el caos que causó, Mel no pudo evitar respetar su coraje para plantarle cara, para exigir más cuando otros simplemente obedecían. Cloris demostró que la comedia no tenía por qué ser superficial, que incluso las escenas más extravagantes podían llevar una corriente subterránea de emoción y significado si se luchaba lo suficiente por ello. El fuego en el guión, el demonio lejos de la pantalla. Pero ni siquiera los desafíos de Cloris pudieron preparar a Mel para la tormenta impredecible que fue Richard Pryor. Él trajo fuego al guión, pero sus demonios lo mantuvieron fuera de la pantalla. Richard Pryor era diferente a cualquier persona que Mel Brooks hubiera encontrado. Desde el momento en que entró en la sala de escritores de sillas de montar calientes, la dominó sin intentarlo. Cada palabra que pronunciaba cortaba el ruido. Cada chiste, por más agudo o peligroso que fuera, parecía provenir de un lugar al que nadie más se atrevía a llegar. Su mente trabajaba más rápido de lo que cualquiera podía seguir, entregando líneas tan crudas como hilarantes. Richard no solo contribuyó a la película, la encendió. Sin él, la historia habría carecido de su filo, su audacia, su valentía. Y sin embargo, cuando llegó el momento de ponerse delante de la cámara,
todo se vino abajo. Mel había escrito el papel principal de Bart pensando en Richard. No podía imaginar a nadie más cargando con el peso del sheriff que entra en un pueblo lleno de odio y le da la vuelta. Richard era perfecto, pero la perfección no le importaba al estudio. Solo veían el riesgo, el fuego imposible de contener. El estudio solo vio las reuniones perdidas, las llegadas tarde, los susurros sobre sus adicciones y sus estados de ánimo erráticos. Se negaron a que él fuera el protagonista de la película. Mel luchó por Richard Pryor más que por cualquier otra cosa antes, pero al final perdió. La decisión del estudio destrozó algo dentro de él, dejando una ira silenciosa que nunca se desvanecería del todo. Y sin embargo, incluso despojado del protagonismo, las huellas de Richard estaban por todas partes. Su humor estaba incrustado en el diálogo, su visión en la columna vertebral de la historia. Sin siquiera aparecer en pantalla, él moldeó el corazón de sillas de montar calientes. Su ingenio, su dolor, su perspectiva, le dieron alma a la película. Mel lo llamó un rayo en una botella. Y como un rayo era hermoso, poderoso e imposible de retener. La presencia de Richard en el set era impredecible. Algunos días llegaba cargado de energía, soltando ideas y reescribiendo escenas enteras sobre la marcha. Otros estaba distante, perdido en sí mismo, inalcanzable. Se quedaba en silencio sin previo aviso, los ojos ensombrecidos por algo que nadie se atrevía a nombrar. Mel trató de calmarlo, trató de guiar la tormenta, pero Richard no pertenecía a nadie, ni siquiera a sí mismo. Le rompió el corazón a Mel dejarlo ir. Cada risa en la película llevaba un rastro de la brillantez de Richard, pero también llevaba el fantasma de lo que pudo haber sido. Mel nunca dejó de imaginar cómo se habría visto. Richard parado en el centro del caos que ayudó a crear, adueñándose del papel para el que había nacido. Aún así, incluso desde las sombras, Richard le dio a la película sus momentos más poderosos. Su energía salvaje la definió, incluso sin su rostro para reclamarla. Mel lo llamó irreemplazable e insoportable, pero más que nada, inolvidable. El amor en el campo de batalla creativo. Y luego, estaba la persona que mejor conocía a Mel, la mujer que compartió su vida, su amor y sus batallas más feroces. Cuando tu esposa es también tu crítica más acérrima, el set se convierte en un campo de batalla. Esa fue la realidad en la que Mel Brooks se sumergió cada día que trabajó junto a Anne Bancroft. Para la mayoría, el matrimonio es un refugio, un puerto seguro de las tormentas de la ambición y el ego. Pero para Mel y Anne era la tormenta misma. Su amor era feroz, pero sus choques creativos eran legendarios. En el set, eran iguales y adversarios, cada uno empujando al otro a lugares que ninguno habría alcanzado solo. Era estimulante y agotador. La cúspide de su colisión profesional llegó durante Ser o No Ser. Mel había elegido a Anne como protagonista, no solo porque era brillante, que lo era, sino porque creía que su conexión podría encender algo extraordinario en la pantalla. Lo que no anticipó fue lo implacable que podía ser ella cuando se trataba de su dirección. Cada elección que él hacía, ella la cuestionaba. Cada nota que él daba, ella la examinaba. Cada escena que él planeaba, ella la escudriñaba como si fuera un contrainterrogatorio, sus ojos oscuros desafiándolo a defender cada palabra. En un día memorable, Mel sugirió que ella dijera una línea con más vulnerabilidad. Anne, erguida, con los brazos cruzados, simplemente levantó una ceja y preguntó por qué. El silencio que siguió lo dijo todo. Mel balbuceó una respuesta, dándose cuenta en ese instante de que ella ya había pensado en la línea 10 veces más profundamente que él. Sus peleas no eran ruidosas, sino intensas, una batalla de mentes más que de voces, y se desarrollaban frente a un equipo que hacía tiempo había aprendido a mantenerse al margen.
La dualidad de la grandeza, cuando el amor desafía el arte. Sin embargo, debajo de cada discusión había un respeto innegable, y Anne nunca desafió a Mel por vanidad. Lo hacía porque le importaba, porque creía en la historia tanto como él, y porque no le permitiría salirse con la suya con nada menos que su mejor esfuerzo. Mel llegó a depender de su agudeza, de su falta de voluntad para dejarlo tranquilo, de su capacidad para ver las grietas en una escena antes que nadie. Ella cortaba sus tonterías con una sola mirada, e incluso cuando lo enfurecía, él sabía que ella tenía razón. Cuando la cámara dejaba de rodar, sin embargo, la guerra se disolvía en ternura. En casa, no había batallas, solo momentos tranquilos tomando té, y risas discretas sobre las escaramuzas del día. Mel se maravillaba de lo bien que ella podía cambiar, cómo la mujer que lo había sumido en la duda en el set podía luego apoyar la cabeza en su hombro y preguntarle por sus sueños. Al final, sus peleas creativas se convirtieron en parte de su historia de amor, prueba de un vínculo lo suficientemente fuerte como para soportar incluso a los críticos más duros. Anne elevó a Mel, no solo como director, sino como hombre, recordándole que el amor no siempre llega suavemente. A veces llega en forma de un desafío que nunca se puede ganar del todo. El caos esencial de Mel Brooks, un legado inmortal. Estos 6 actores dejaron cicatrices, risas y actuaciones inolvidables, pero juntos dieron forma a la caótica obra maestra que es la carrera de Mel Brooks. Arruinaron tomas, desafiaron la dirección y a veces le rompieron el espíritu, pero hicieron que sus películas fueran atemporales. Para Mel Brooks, el caos no solo era inevitable, era esencial. Lo buscaba, lo invitaba y dejaba que incendiara sus planes cuidadosamente trazados. Donde otros anhelaban el orden y la obediencia, Mel prosperaba en el desorden de voluntades en conflicto y personalidades impredecibles. Cuanto más chocaban los actores con él, más vivo se volvía el trabajo. El crisol de la genialidad. Brooks siempre creyó que si todos estaban cómodos, nadie estaba creando realmente. El set de una película de Mel Brooks no era un santuario, sino un campo de batalla donde estallaban las discusiones, la risa descarrilaba días enteros, y la línea entre el genio y el desastre era increíblemente delgada. Y sin embargo, en ese crisol de fricción y frustración, siempre surgía algo extraordinario. No se trataba solo de hacer reír a la gente, se trataba de hacerlos sentir algo más profundo. La tensión entre su visión salvaje y el desafío de sus actores le dio a las escenas su filo, su profundidad, su inmortalidad. La filosofía de Mel era inquebrantable. La gran comedia proviene de la fricción. Sin resistencia, no hay chispa. Sin alguien que se resista, no hay sorpresa. No quería actores que simplemente obedecieran. Quería actores que se atrevieran a luchar por la verdad en cada línea, incluso si eso significaba luchar contra él en el proceso. Y lo hicieron una y otra vez, obligándolo a profundizar, a pensar más y a dar más de lo que creía posible. El amor bajo el disfraz del odio. Un reconocimiento tardo. Mirando hacia atrás ahora, Mel comprende que el amor y la lucha eran lo mismo. Esos choques no eran solo obstáculos, eran el corazón mismo de lo que hizo perdurar su trabajo. La risa en sus películas aún resuena porque fue ganada con esfuerzo, nacida no de la facilidad, sino de la hermosa locura de artistas que se negaban a conformarse. Es esa locura, esa tensión implacable tejida con amor, lo que aseguró su lugar en la historia de Hollywood. Y aunque lo dejó magullado y sin aliento, no lo habría querido de otra manera. Y a sus 98 años, Mel finalmente los nombra no por despecho, sino por gratitud, por haber moldeado al hombre en el que se convirtió. Al final de todo, Mel admite que las personas que lo volvieron loco fueron las que lo hicieron grande. Durante décadas, contó historias de sus batallas con ellos, salpicadas de sarcasmo y falsa indignación.
pero debajo del humor yacía algo más profundo. Cada toma arruinada, cada discusión interminable, cada obstinada negativa a ceder, lo había obligado a evolucionar. Estos 6 actores, cada uno a su manera, lo habían formado como director y narrador mucho más que cualquier triunfo o premio. Sin ellos, dijo, nunca habría descubierto lo lejos que realmente podía llegar. Mirando hacia atrás a sus 98 años, Mel finalmente deja que la verdad se asiente a la vista de todos. Nunca los odió realmente. Su supuesto odio era una máscara, un escudo juguetón para ocultar el inmenso respeto que sentía por cada uno de ellos. Era amor en su forma más complicada. Amor que empujaba, amor que dolía, amor que exigía más de lo que él creía tener para dar. Lo hicieron más agudo, más valiente y mejor. El legado del caos. Un cuestionamiento final a la audiencia. Espera que el público pueda ver lo que él ve ahora. Que más allá del conflicto había una brillantez imposible de negar. Que el caos no era solo ruido, era parte de la música. Cada risa que perdura en sus películas fue pagada con fricción y fuego. Y eso es lo que la hizo real. Cuando la gente vea esas escenas, quiere que sepan que están viendo más que comedia. Están viendo el producto de la confianza, la lucha y la frágil magia de la conexión humana. Mel cierra su confesión con un último pensamiento, un recordatorio de la lección que pasó toda su carrera aprendiendo. El caos detrás de la comedia nunca fue un defecto, fue el secreto. Fue lo que hizo que la risa fuera inolvidable, lo que hizo que las películas fueran atemporales. Y si tuviera que hacerlo todo de nuevo, no cambiaría nada. Así que, a su audiencia, deja una pregunta. La misma pregunta que lo persigue todavía. ¿Cuál de estos 6 te sorprendió más? Porque él lo sabe, ahí es donde realmente vive la historia, en las sorpresas. Porque en el mundo de Mel Brooks, la frustración y el amor siempre compartieron el mismo escenario. ¡Y qué espectáculo fue! Gracias por mirar. No olvides darle me gusta y suscribirte y nos vemos en el próximo. En el próximo. En el próximo. En el próximo.